anteriores ocasiones. Muchas gracias, María, como quieras. Pueden aplaudirle también, o sea, se lo merece. Muchísimas gracias, Gregorio, por estas palabras. Y bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir, tanto de forma presencial, y un saludo a todos aquellos y aquellas que están siguiendo esta conferencia vía online. Veo muchas caras conocidas y familiares, así que con su permiso, y como bien ha dicho Gregorio, voy a presentarme. Me llamo María Ponce Murcia. Como bien ha dicho mi director, estudié el grado de Historia del Arte en la Universidad de Murcia y el máster de Investigación y Gestión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural. Actualmente me encuentro en mi cuarto año de doctorado enfocado a los estudios de género en la Universidad de Alicante. Mi tesis doctoral se centra en el papel de la cortesana veneciana dentro de la historia del arte. Es decir, un buen ejemplo de ello fue Giovanni Bellini, gran maestro italiano, que pasó de realizar obras como Cristo muerto, sostenido por los ángeles, a Joven desnuda al espejo. Estamos hablando que en menos de 50 años existían obras de arte donde el hieratismo, como vemos, estaba presente, había una intención de expresar sentimientos, incluso el movimiento, pero que, como comprobamos, acababan en el intento. Y de pronto los artistas comienzan a mejorar, comienzan a interesarse por el cuerpo humano. Venecia abre las puertas a las nuevas corrientes, tanto filosóficas como al Renacimiento, haciendo que la Serenísima República de Venecia acabara conociéndose más como aquellas pequeñas islas conectadas por puentes, pero donde primaba la libertad sexual, el juego, el ocio, la alegría de vivir, y no como aquellas pequeñas islas conectadas por puentes que consiguieron salir impunes de numerosas invasiones. Pero como bien dice el título de esta conferencia, hoy no vengo a hablaros de cortesanas ni de Venecia. Nos quedaremos aquí, en Orihuela, y me centraré en 3 obras que me llamaron la atención nada más entrar en este museo. El Museo de Arte Sacro Diocesano de Orihuela es uno de los edificios, en mi opinión, más emblemáticos de esta ciudad. No porque esté dando esta conferencia y me influyen estas 3 obras, sino porque de entre todos los cuadros podemos encontrar un Velázquez. Así que desde aquí les recomiendo muchísimo, si tienen un momento, visitar este museo porque de verdad vale la pena. Bueno, en esta conferencia abarcaré la representación de María Magdalena entre los siglos XIII y XVII. ¿Qué escenas y elementos son propios de este personaje? Finalizando con la exposición de las 3 obras. Todo desde una perspectiva feminista. Así que, sin más dilación y si me lo permiten, comenzamos la conferencia. El arte de ser mujer, María Magdalena, entre la penitencia y el éxtasis. Pueden aplaudir. Vale, y para ello me gustaría comenzar con una reflexión. ¿Alguien sabe quién fue María Magdalena? Aún en pleno siglo XXI, solamente pensamos que fue una prostituta, nada más. Podríamos mencionar la escena tan famosa del Código da Vinci, película del 2006, concretamente el momento cuando explican la teoría de la última cena y el profesor Sir Leigh-Tevin le hace exactamente la misma pregunta. A lo que Sophie responde, la prostituta. Y eso hace que el profesor se enfade. Porque es cierto, todas las mujeres que tuvieron un papel a lo largo de los siglos fueron denigradas, para que nos llegue una imagen diferente a lo que fueron. María Magdalena no fue la única. Si nos centramos en el cristianismo, tenemos a Lilith y a Eva. Lilith, la primera mujer del paraíso, creada por Dios, fue, creada para servir a Adán. Y eso es algo que Lilith no quería hacer. Por lo tanto, Dios la castigó, o bien expulsándola del paraíso, o la transformó en serpiente. Será la misma serpiente que le ofrecerá la manzana a Eva. Respecto a este segundo personaje, Eva sí que cumplió con los objetivos, con los estándares por los que fue creada, es decir, ser la buena esposa de Adán. Pero también fue muy denigrada porque desobedeció a su padre comiendo del fruto y por ello fue también expulsada. En la mitología griega pasa lo mismo. En primer lugar, Pandora.
Pandora fue una mujer creada por Hefesto por orden del dios Zeus, y al igual que Eva, también fue muy señalada. En este caso, los dioses le entregan una caja que contenía todos los males del mundo, y ella la abrió, desatando así todas las desgracias. En cuanto a Medusa, todos conocemos a Medusa como ese ser femenino, mitológico, que convierte a todo el mundo, a todos aquellos que osan mirarla a los ojos en piedra. Sin embargo, este fue el final de su historia. Lo que nadie nos cuenta es el principio. Según Ovidio, Medusa era una mujer bella que fue violada por el dios Poseidón en el templo sagrado de Atenea. Y esta diosa Atenea, enfurecida por este acto, no castigó a Poseidón, sino a Medusa, transformando sus pelos en serpiente. A lo largo de la historia, Cleopatra y Lucrecia Borgia. Cleopatra es esa mujer que, más allá de sus amoríos con Julio César y Marco Antonio, fue una figura muy venerada, incluso 400 años después de su muerte. No era su belleza lo que más llamaba la atención. Lo que la hacía tan atractiva era su conversación y su inteligencia. En cuanto a Lucrecia Borgia, mujer que por tener este apellido tan maldito, también fue una figura que se preocupó por el arte y se convirtió en una reina con un mecenazgo muy importante. El punto en común en estas mujeres es que actualmente tenemos una imagen de ellas manipulada por los hombres del momento. Interesante este artículo de la BBC con motivo del estreno de la película en torno a María Magdalena, con el siguiente título: ¿Fue realmente María Magdalena una prostituta redimida por Jesucristo? En este artículo nos cuentan que las influencias que tuvieron respecto a esa pecadora salvada por la fe no tuvo como influencia el Nuevo Testamento, sino mucho más tarde. Concretamente en el año 591, cuando el Papa Gregorio I, para ejemplificar los dos tipos de mujeres, porque solamente habían dos, la buena y la mala, transformó el personaje, la supuesta identidad de María Magdalena, y la convirtió en una prostituta redimida por la fe. Como he dicho, esa difusión hizo que se perdiera su verdadera identidad. Muchos escritos afirman que María Magdalena realmente era una mujer normal, que vivía en un pueblo de pescadores de Galilea, una librepensadora, una mujer independiente que ejercía como partera y que un día, cuando conoce a un misionero llamado Jesús, se convierte en una de sus seguidoras. Otros escritos afirman que fue alguien de la realeza, ya que en Cehín se encuentra una escultura en madera que representa a una María Magdalena con unos elementos propios de la realeza, y si me sobra tiempo, pues abordaré al final de esta conferencia. Lo que sí debemos de tener claro es que no debemos dejarnos llevar o debemos dejarnos influir por aquellos hombres que quisieron silenciar y desacreditar a ciertas mujeres cuyo único derecho era tener los mismos derechos y privilegios que los hombres. No obstante, si queremos buscar creaciones en torno a María Magdalena, debemos de asumir que existen muy pocas obras que muestran su vida antes de conocer a Cristo, porque para muchos el momento más importante de su vida es cuando le conoce y se convierte en una de sus seguidoras. Hasta ese momento, nada. Por lo tanto, las primeras creaciones giran en torno a cuando le conoce. Me gustaría hacer una pausa, ya que a lo largo de la Biblia, y también debido a la falta de documentación y documentación bastante confusa, a lo largo de la Biblia existen numerosas Marías. Tenemos a la Virgen María, María Magdalena, pero también tenemos María Cleofás, María de Betania, María Egipciaca, María Salomé, etc. Por lo tanto, me gustaría resaltar esta homilía que dicta el Papa Gregorio I. Ella, la cual Lucas llama la mujer pecadora, la cual Juan llama María de Betania. Nosotros creemos que es María, de quien 7 demonios fueron expulsados según Marco. Esto quiere decir que cogieron a María de Betania, María Magdalena y un tercer personaje conocido como la mujer pecadora y la fusionaron en una persona.
Por lo tanto, voy a seguir estas directrices porque considero que lo más importante de esta conferencia es su representación artística. Continuamos por verme. En esta obra aparece cuando le conoce, exactamente cuando Marta se da cuenta de que es la única mujer en la cocina y se da cuenta también de que su hermana María está sentada escuchando a Jesús y acude a Jesús para que la reprenda, porque no la ayuda. A lo que Jesús le responde a Marta: es que María ha escogido la mejor parte de la visita. También podemos encontrarla en otras escenas. Precisamente he destacado esta obra de Velázquez porque me parece muy curiosa, ya que en una misma escena vemos dos diferentes, incluso en el tiempo. En primer plano tenemos dos personajes femeninos, uno de ellos más joven, machacando ajos en un mortero, y un segundo personaje, una anciana, que está señalándola, como si le estuviera dando instrucciones o señalando lo que hay en el segundo plano. En general, por lo que vemos ahora, es una escena costumbrista, que si no fuera por esta escena del segundo plano, no sería catalogada como obra sacra. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo aquí al fondo es cuando María Magdalena se arrodilla a los pies de Jesús para lavárselos con sus cabellos. Aquí encontramos el primer elemento iconográfico que se vinculará a María Magdalena: el bote de perfumes o ungüentario con el que le lava los pies. Este elemento puede aparecer en escenas compuestas por varios personajes o también siendo ella la protagonista. Precisamente esta obra de Carlo Crivelli la muestra en una especie de nicho decorado con flores y plantas. Aquí no vemos esa María Magdalena como la mujer pecadora, con lágrimas en los ojos en busca de la salvación. Crivelli la ha transformado en alguien de la realeza. Lo podemos notar en esa especie de aureola, que más que aureola es una corona, en las perlas que decoran el pelo, los cinturones, esas telas en bordado de oro de buena calidad. Me gustaría también detenerme en el título, Santa María Magdalena, ya que no fue hasta 2016 con el Papa Francisco I, el cual la nombra Apóstola Apostolorum. Esto significa la apóstol de los apóstoles. Y me parece muy curioso que ya en pleno siglo XV muchísima gente la considerara santa. En contraposición, si hablamos de esa María Magdalena que busca la salvación mediante la fe, durante la Pasión adoptará uno de los papeles muy importantes. Por lo que llevamos de conferencia, ya deberíais de saber localizarme a María Magdalena. Se trata del personaje de nuestro lado izquierdo, que es la que sujeta el bote de perfumes. En este caso no quiere decir o no está vinculado a la escena anteriormente comentada, cuando se arrodilla al suelo a lavarle los pies a Jesús, sino porque será la que ungirá el cuerpo de Cristo una vez resucitado. Esta segunda obra de Roger van der Weyden, en este caso, es un poco más compleja. Vemos muchísimos personajes. En primer lugar, destaca la Virgen María, que se está desmayando y que adopta la misma postura que la de su hijo. En el lado izquierdo aparece, vestido de rojo, San Juan Evangelista, María Salomé sujetando a la Virgen y en segundo plano, María Cleofás. En el centro de la escena, 3 hombres bajan el cuerpo de Cristo, de los cuales probablemente este personaje sea José de Arimatea. Ya a la derecha del todo, entrecruzando las manos, la Magdalena. En este caso, si observamos, ya no sostiene el bote de perfumes. Alguien ya lo hace por ella. Y me gustaría destacar un detalle, mientras preparaba esta conferencia, el cual, si nos fijamos en María Magdalena, a la altura del vientre, observamos una especie de desgarro debido a que el vientre se encuentra hinchado. Dejo a los espectadores que hagan sus propias conclusiones. Vale, hemos nombrado diferentes escenas donde aparece María Magdalena, cuando conoce a Jesús, cuando le lava los pies y diferentes escenas a lo largo de la Pasión. También podríamos señalar el Noli me tangere. Noli me tangere fueron las palabras que Jesús le dice a María Magdalena una vez resucitado. Y se podría traducir como no me retengas. De esta obra solamente señalar
cómo el personaje María Magdalena, como esa prostituta redimida, salvada por la fe, influyó en el pintor Correggio, ya que en el siglo XVI, al menos en Italia, las trabajadoras sexuales, cuando salían a la calle, tenían que llevar siempre un pañuelo, una capa, un vestido, para diferenciarse de las damas honradas, las mujeres buenas. Y me parece muy interesante este dato. Hemos visto anteriormente ciertas obras que hablan de una María Magdalena que tiene como único objetivo enseñar a un pueblo analfabeto a través de imágenes. Todo en la obra es importante, las posturas, los colores, la ropa, todo. Porque si, por ejemplo, necesito participación, si yo les pongo esta obra, ¿alguien sabría decirme quiénes son estos dos personajes? Saben que si vemos dos personajes masculinos, uno más joven que el otro, portando la cabeza de su contrincante, estaríamos hablando de David y Goliat. Subamos de nivel. Observamos en la primera obra 3 personajes y medio, no sé si la cabeza cuenta como entero, pero 2 personajes femeninos, un personaje masculino y una cabeza en una bandeja. Por el contrario, 2 personajes femeninos intentando cortarle la cabeza a un tercer personaje masculino. En la primera estaríamos hablando de Salomé con la cabeza de San Juan Bautista y a la derecha Judith y Holofernes. Si nos fijamos en la primera obra, aparecen 3 personajes desplazados hacia el lado derecho para que una luz procedente del margen superior izquierdo pueda incidir en ellos perfectamente, generando un juego de luces y sombras, un claroscuro, y que eso hace efecto al incidir en la túnica color rojo sangre de Salomé y hacer el efecto linterna en el velo blanco. Todo está representado desde el más absoluto tenebrismo. ¿Y quién mejor representante del tenebrismo que Caravaggio? Brevemente, en una fiesta en honor al rey Herodes, Salomé baila para él. Y este rey, embriagado por los efectos del vino, le promete cumplir todo lo que desee. Y Salomé, aconsejada por su madre Herodías, le pide la cabeza de San Juan Bautista. Y Herodes lo cumplió. La siguiente obra es más violenta, es más sangrienta. Se nota que quien ha realizado este cuadro empatiza con el personaje. Aquí vemos violencia, vemos sangre, tenebrismo, claroscuro. Vemos cómo la protagonista intenta agarrarle con la mano la cabeza para cortársela. Y este, intentando resistirse, le coge el vestido al otro personaje. Se nota que quien ha realizado esta obra quiere expresar sus emociones y vivencias. Qué bien lo ha hecho Caravaggio, ¿verdad? Esta obra no la realizó Caravaggio, la realizó Artemisia Gentileschi, una mujer. Posiblemente no les suene el nombre de Artemisia Gentileschi y es normal, ya que Artemisia Gentileschi, junto con el resto de sus compañeras artistas, fueron silenciadas y actualmente no se dan en las aulas. A lo largo de esta conferencia hemos visto escenas donde representan a María Magdalena formando parte de eventos o hechos de la vida de Cristo, siempre vinculada a Él. Sin embargo, existieron artistas que vieron en María Magdalena un modelo perfecto para abarcar ciertos temas. Es decir, siempre ha existido una curiosidad por el cuerpo humano, por estudiarlo, a veces por mostrarlo. Por lo tanto, hay una temática que solamente puede hacerla María Magdalena con sus elementos correspondientes. Estaríamos hablando de la penitencia. La penitencia de María Magdalena sirvió para que muchísimos artistas pudieran ser libres en cuanto a su representación. Ya en el siglo XIII encontramos este fresco en San Próspero, Italia, donde observamos a una María Magdalena que intenta taparse los pechos de una forma muy tosca. En 1500, Filippino Lippi realizará esta misma temática. En este caso, María Magdalena está representada dentro de un nicho, con un aspecto trágico.
Se arropa incluso con sus propios cabellos, viste una túnica muy desaliñada y en su mano derecha porta el bote de perfumes. Es una imagen que nos conmueve y que hace el efecto que se espera: compadecernos de ella por haberse sacrificado y expiado sus pecados. Ya tenemos dos elementos iconográficos que se vinculan a María Magdalena. En primer lugar, el bote de perfume y el pelo largo. Sin embargo, existieron tres elementos más dentro de la cueva donde descansa tras recorrer el desierto y así purificar sus pecados. En primer lugar, la cruz. La cruz significa la fe cristiana, el cristianismo, la calavera, renovación, transformación, pero también mortalidad, la fugacidad de la vida. Y el libro de oraciones, a veces abierto, a veces cerrado, pero quiere representar la lectura de las Sagradas Escrituras. Aquí estamos viendo otro tipo de María Magdalena, ya que le pinta o le representa el pecho izquierdo abrirse paso entre la melena. Esto se debe a que a comienzos del siglo XVI, en Italia, con la llegada del Renacimiento del humanismo, comienzan a generarse una serie de cambios con respecto a las representaciones artísticas. El paisaje está entonces ignorado o representado en un segundo plano, gana protagonismo por fin, al igual, por supuesto, que representar las diferentes poses del cuerpo humano. Estas dos obras de Tiziano e Hipólito Borghese representan a María Magdalena. Nos podemos guiar por el bote de perfume, la calavera, el pelo largo, la mirada hacia el cielo, pero al menos quedémonos con la de Tiziano. Su rostro ya no expresa penitencia. Lo que es más, en 30 años, fíjense en la diferencia. Quedémonos con esta obra de Tiziano. Si recortásemos la obra y nos quedamos solamente con la protagonista, ¿no les puede recordar a la diosa del amor Venus? Sin embargo, con la llegada de la Contrarreforma se establecieron unas normas básicas en cuanto a su representación. El Concilio de Trento quería eliminar toda la sensualidad de María Magdalena. Querían que volviera ese personaje trágico, tampoco vestida con ropajes de calidad, con accesorios que le demuestren una opulencia o un alto poder económico. No, ellos querían sencillez, como estas dos obras de Caravaggio y de Murillo, grandes obras. Incluso en las de Caravaggio vemos que se ha despojado de todos los elementos que representan la opulencia. Esto lo hace para potenciar el mensaje de penitencia. Sin embargo, hubo artistas que no quisieron seguir con las directrices de la Contrarreforma. Ellos querían seguir representando esa María Magdalena sensual, bella, y en esta obra del Greco lo representa a la perfección. Aunque tiene los elementos iconográficos de la penitencia, la calavera, el libro, la expresión hacia el cielo, el pelo largo, el Greco ha representado a María Magdalena con una túnica azul que se está cayendo poco a poco. Nos despeja su hombro derecho y su pecho izquierdo. Hemos comenzado, siglo XIII. Evolución, influencia del Renacimiento y restricciones de la Contrarreforma. ¿Pero qué pasa en el siglo XVII? La culminación. Y tenemos la suerte de que en este museo alberga 3 cuadros de María Magdalena, todas del siglo XVII, de autor o autora desconocidos, con elementos y escenas muy diferentes entre sí. Si no se ve con suficiente calidad, estamos de suerte porque lo tenemos en la planta de arriba por si quieren echarle un vistazo. El primer cuadro es el más pequeño con respecto a los 3, pero guarda una serie de elementos iconográficos muy importantes a destacar. En primer lugar, ¿dónde se encuentra esta María Magdalena? Si nos fijamos con detenimiento, en el lado superior derecho podemos atisbar una especie de cortina y una especie de diván donde se sienta nuestra protagonista. Es decir, está dentro de una habitación, no de una cueva. Los elementos que aparecen en este cuadro. Encontramos un joyero en la esquina inferior derecha donde salen perlas
y un espejo de mano en el segundo plano. Son elementos que muestran opulencia, son elementos que muestran riqueza. Veamos si la protagonista también. En primer lugar, encontramos una especie de tiara compuesta por perlas, pendientes a base de perlas, una camisa blanca y un manto entre dorado y marrón. Es posible que se hayan fijado en su rostro. Esto se debe a que el pintor o pintora posterior quiso dejar tanto la zona original, que sería la derecha, como la restaurada, para que se vea la diferencia entre ambos lados. Quedémonos en su rostro. ¿Muestra penitencia? Su rostro gira hacia la esquina superior izquierda porque una luz está incidiendo en su cara para iluminarle la cara. Está llorando, pero esto no es penitencia. Su boca está entreabierta, está disfrutando de ese momento con Dios. Y esto lo refuerza porque con la mano izquierda se toca el pelo, se toca el chaleco, mientras con su mano derecha está a punto de tocar el joyero. Es decir, vista y tacto se unen, haciendo que más que penitencia, esta Magdalena se encuentre en estado de éxtasis. La segunda obra presenta ya diferencias con la anterior. Es un poco más grande, se encuentra en la misma sala, pero ya esto no es una Magdalena en éxtasis. Estamos viendo a una María Magdalena que también, una luz que incide en ella desde la esquina superior izquierda, le ilumina la cara, pero su rostro no es igual. Sus ojos están hinchados de llorar, su boca está cerrada. Es decir, esto es una penitencia y lo refuerzan las manos, porque las manos ya no están tocando el pelo, un joyero, las manos están entrelazadas porque está suplicando que le perdone. Y esto lo refuerzan aún más, que el único elemento que porte ella sea un manto verde. No hay perlas, no hay coronas, no hay nada, es una Magdalena semidesnuda. Y también encontramos aquí los elementos de la penitencia. 2 botes de perfume, la calavera y el libro de escritura, el libro de oraciones. Por último, ¿dónde se encuentra? Dependiendo de la postura, los gestos, los elementos, aquí sí que está en una cueva. La tercera obra, esta vez la más grande de todas, y por eso se localiza en la sala contigua. Aquí vemos a una María Magdalena que, a diferencia de las anteriores, no hay ninguna luz procedente de la esquina superior derecha, pero podemos suponer que se encuentra en esta zona porque su mirada se dirige hacia aquí. Quedémonos todavía en este lado. Aparecen 2 ángeles jugando entre sí, es decir, una escena que no llama mucho la atención, pero si nos fijamos en uno de ellos, porta un bote de perfumes de cristal. En cuanto a la zona iluminada, la única zona iluminada, estamos viendo una especie de montaña con un valle. Lo que pasa en el otro lado es lo que me llevé la sorpresa cuando investigué esta obra, y es que con la luz ultravioleta descubrimos que esto no es un fondo oscuro, es que alguien puso una capa de barniz encima para tapar lo que había detrás. Y esto hace preguntarnos qué representó en esos momentos y por qué lo taparon. No fue la única sorpresa. En cuanto a los cabellos que cubren la zona de los pechos, con la luz ultravioleta también comprobamos que fueron añadidos posteriormente. Esto quiere decir que esta Magdalena estaba semidesnuda. Hemos visto una María Magdalena en estado de éxtasis, en una habitación de opulencia, pero hemos pasado a una Magdalena penitente, en una cueva sola, finalizando con una Magdalena representada junto con un paisaje, como los que se realizaban en el Renacimiento. Para finalizar, no puedo irme de aquí sin mencionar la última María Magdalena. La Iglesia Museo Santa María Magdalena se localiza en Cejín y fue obra de Jerónimo Quijano, un arquitecto de la diócesis de Cartagena del siglo XVI. Y entre las muchísimas obras de gran valor histórico y artístico, encontramos la Magdalena.
Es una escultura tallada en madera de olivo, muy venerada probablemente por los templarios, los cuales la trajeron a Cejín en el siglo XIII y hasta el siglo XX no se volvió a descubrir. Esto quiere decir que desde el siglo XIII hasta el siglo XX estuvo fuera de la iglesia, soportando lluvias, viento, sol, nieve, a veces nieva en Murcia, pero muy pocas veces, incluso guerras. Y por eso actualmente se encuentra dentro del edificio y en una vitrina para que no le dé mucho el sol. Pero si nos fijamos en su mano izquierda, porta un libro de oraciones abierto. Esto quiere decir que era una figura muy inteligente. En su mano derecha el bote de perfumes, una mujer muy famosa a nivel espiritual. Y en su cabeza porta una tiara, denotando así su alto poder económico. Y desde aquí, si me está viendo en directo, me gustaría destacar y me gustaría saludar a Magdalena Zamora, que es la guía de Cejín, la cual me enseñó que había otra imagen de María Magdalena que nadie me había mostrado. Y desde aquí animo a todo el mundo a visitar Cejín y a observar esta talla tan extraordinaria. Pero si no tienen tiempo, siempre pueden acceder a mi canal de YouTube, donde subí una entrevista que le realicé dentro de la iglesia. Nos cerraron en la iglesia a Magdalena Zamora y a mí y estuvimos hablando de la Magdalena, de historia de los templarios, y es una entrevista que vale la pena ver. Hemos visto la representación de María Magdalena, evolución entre los siglos XIII y XVII, escenas y elementos propios de vinculados, y espero que les haya... En estos minutos espero que les haya mostrado otra nueva imagen de María Magdalena, una imagen totalmente distinta a cómo nos la habían enseñado. Pero también me gustaría quedarme con un mensaje que digo al principio, y es que todas las mujeres que tuvieron un papel a lo largo de los siglos fueron denigradas y silenciadas, hasta el punto de que hoy día prácticamente no se den en las aulas. Y esto solamente se consigue silenciando a aquellos que todavía niegan su participación, porque no interesa, porque siempre se ha hecho de esta manera. Pues precisamente, y ahora me pongo seria, ya es hora de que las mujeres ocupen el sitio que les corresponde junto a sus compañeros. Y esto solo se consigue luchando, mostrándolas más en conferencias, en aulas, en medios de comunicación y en medios de difusión. Y así llegará un día donde las mujeres puedan tener ese reconocimiento que en su día no lo tuvieron. Muchísimas gracias.